Estamos viviendo en tiempos especiales. Las cosas que están sucediendo en nuestro mundo hoy nos están mostrando que la profecía, sin duda, cumple su trabajo en el momento adecuado y en el día que debía de ser. Por esa razón es que las profecías para nosotros se convierten en la protección de Dios para su pueblo en estos últimos días. El apóstol Pablo nos dice que debemos de tener cuidado de apartarnos de la profecía, que siempre debemos permanecer en ella. Lo que vamos a aprender a continuación va relacionado directamente con lo que estamos viendo en la primera potencia mundial. Resulta que la nación americana está dentro de la profecía. Y en ella se nos muestra cómo es que va a ser el desarrollo de los acontecimientos finales. Por tanto, todo verdadero cristiano va a poner los ojos ahora en los movimientos que se desarrollan políticamente dentro de la nación norteamericana. Y a su vez descubrirá que hay una gran labor que se tiene que hacer para poder ayudar, sobre todo a aquellos que aceptan la verdad de Dios. Todo aquel que invoca el nombre del Señor está contado entre aquellos que pertenecen al camino de la salvación. Y por lo tanto, aquellos que creen en el nombre de Dios ahora pondrán atención a cualquier tipo de luz que llegue para verificar con lo que digan las Santas Escrituras. Una de las cosas maravillosas que se ha escuchado en estos días es que desde el presidente de la nación norteamericana hasta aquellos que lo acompañan y apoyan para llevar adelante algunas reformas que ya se están viendo en esta nación, ya sean internas o que tengan que ver con el ámbito externo internacional, se están llevando a cabo por personas que reconocen abiertamente a Dios, lo invocan, lo mencionan sin temor, declarando que están de parte de Jesucristo. Y esto es algo positivo en extremo. La nación norteamericana, recordemos que cuando se levanta con un propósito, con un fin, dar protección a todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. En principal a estas personas para que conformen esta nación y se haga un pueblo que represente la verdad de Dios con libertad en el mundo entero. La profecía nos indica que los Estados Unidos de Norteamérica se levantarían en un tiempo determinado. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, se hace mención de esta nación por medio de símbolos y de figuras. Ya en el versículo 1 hasta el 10 se hace mención de una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, para los que conocen la profecía, para los que estudian la Biblia, saben que cuando se menciona la palabra bestia, no significa un insulto, sino porque las grandes potencias siempre se han simbolizado con animales fieros, para demostrar su poderío, para demostrar la capacidad que tienen como naciones, ¿no? Y cada una de estas llevaba un símbolo específico. Por ejemplo, la nación babilónica se representaba con un león, ya que entonces el león era reconocido como el rey de los animales. Entonces Babilonia se representaba con un león y se han encontrado esculturas en cantidades de leones con alas que manifestaban que eran poderosos, que no solamente tenían el reinado del mundo, sino la protección para el mundo por las alas que tenían estos animales representados. Persia se representó con un oso, Grecia con un leopardo con 4 cabezas, y a decir verdad, muchos de los griegos vestían así en sus ejércitos con algunos atuendos parecidos a los leopardos, ¿no? De ahí que entonces esta nación se identificaba con esta fiera y reconocían que eran naciones poderosas
como estos animales poderosos de la selva, ¿no? Con ellos se compara. Ahora, eso no solamente es patrimonio del pasado, también lo vemos hasta el día de hoy. Estados Unidos se representa con el águila, ¿no? Un águila protectora que vuela, que siempre está subiendo, ascendiendo, etc. Y Rusia, por ejemplo, se representa con un oso. Así cada nación busca una representación hasta el día de hoy, ¿no? Así que entonces cuando hablamos de un poder de la bestia nos estamos refiriendo a una potencia. Así lo declara Daniel capítulo 7 versículo 17. Declara que estas grandes bestias representan a reyes con sus imperios, con sus reinados. Entonces cuando en Apocalipsis capítulo 13 verso 1 al 10 se hace mención de una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, buscamos el significado de este poder, de esta potencia. Y por las características que se nos dan, que tiene 10 cuernos que están con coronas, identificamos a Roma, porque Roma es el único imperio que se dividió en 10 y por eso los 10 cuernos son 10 reinos. Y en Daniel 7:24 nos dice claramente que estos 10 cuernos representan a 10 reyes que se dividirían de la nación o del imperio llamado la cuarta bestia, que era Roma, y que luego de esta bestia asciende un cuerno pequeño, en Daniel 7:23 al 25, cuerno pequeño que sale de en medio de estos 10 cuernos al caer 3. Según la historia, los 3 reinos que cayeron fueron los érulos, vándalos y ostrogodos, y en su lugar se levantó un pequeño cuerno del Vaticano, y que recibiría gran poder y tendría dominio por un periodo de 1260 años en la historia. Estoy resumiendo lo que dice Daniel 7:25 ahora. Estos 1260 años están representados por un periodo de 3,5 tiempos proféticos. Los tiempos proféticos en la Biblia representan a años. 3,5 tiempos proféticos no serían otra cosa que 3,5 años o 1260 días. Y los días en profecía, todos los que conocen de profecía saben que se cuentan como años por la clave de Números capítulo 14 versículo 34 y la clave de Ezequiel capítulo 4 versículo 6. De ahí que entonces, en realidad, el poder del papado, que se inicia en el año 538 después de Cristo con la caída de los ostrogodos, llega a tomar dominio hasta 1798, exactamente 1260 años, cuando cae en manos de Napoleón Bonaparte a través de su ejército enviado con su general Alejandro Berthier. Entonces se cumplen así los 1260 años de dominio papal, o 3,5 tiempos. Mencionados también en la bestia de Apocalipsis capítulo 13, que representa el mismo poder, como lo vamos a ver a continuación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 hasta el 6, nos dice lo siguiente en relación con este poder de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses equivale a 1260 días, multiplicados por 30 días de cada mes según el calendario hebreo. Así, esta bestia de Apocalipsis 13, con sus 7 cabezas y 10 cuernos, es una representación del mismo poder de Daniel capítulo 7, verso 25, llamado el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que habla grandes cosas y blasfemias insultando a Dios, que persigue por un periodo de 1260 años al pueblo santo de Dios y que finalmente realiza cambios en la ley de Dios. Daniel capítulo 7, verso 25 es claro. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. De manera que este poder del cuerno pequeño que representa el papado, que quedó después de los 3 cuernos que cayeron, dice que, 1, insultaría al Dios Altísimo al llamarse como Dios.
ya que la blasfemia en la Biblia es llamarse como Dios según San Juan capítulo 10, verso 30 y 33. Y aparte de eso, este poder, dice, perseguiría a los santos del Altísimo. Esto ocurrió durante el periodo de los 1260 años en la Edad Media, con las persecuciones papales y luego la imposición de la Santa Inquisición. Más aún, de este poder de Roma se declara que haría cambios en la ley de Dios, cambios que se llevaron a cabo precisamente desde los tiempos de Constantino. Constantino el Grande, que se declaró el sumo pontífice, cabeza de la Iglesia en ese tiempo, de lo que sería la Iglesia católica o universal, Constantino hizo el cambio en la ley quitando el segundo mandamiento que prohibía la idolatría y quitando el cuarto mandamiento que mandaba guardar el día sábado, debido a que él era adorador del dios Sol Invictus, del cual Aureliano, en el 274 al 78, había declarado que se llamaría el Día del Señor, un día que no tenía las credenciales divinas, pero que Aureliano le puso Día del Señor, no por Dios, porque él no creía en Jehová ni en Jesucristo, sino por su creencia en ese Dios supremo del Sol, el Dios solar. Y ahora Constantino, en base a esas ideas, declara que el Día del Señor, llamado domingo, iba a ser el nuevo día de reposo para la Iglesia cristiana y que se dejaría de lado el Shabbat. El Shabbat o reposo al estilo judío, que era judaizar. Tal es así que entonces Roma ya no iba a judaizar según ellos, porque ya no iba a guardar el sábado con las restricciones, el domingo, perdón, con las restricciones del sábado. No, cuando Constantino aplica este decreto dominical en su tiempo, hace que se adore en el día domingo, pero no con las restricciones del Shabbat, sino más bien a su manera, a su forma y de acuerdo con su criterio, para que coincida con la forma de adoración que daban los paganos. De manera que no se le podía llamar por esa razón Shabbat al domingo. Nunca vemos que Constantino haya declarado que el domingo, el día del sol, iba a llamarse el Shabbat. Nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque para que se llame Shabbat debía de tener las restricciones del Shabbat. Por tanto, entonces, si Constantino le llamaba el Shabbat al domingo ahora, él también estaría judaizando, porque estaría poniendo las restricciones del sábado judío al domingo. Y no tendría ningún sentido hacer eso, porque entonces, ¿de qué hablaba que no había que judaizar? El solo hecho de cambiar el día, pero seguir practicando las restricciones del día, se llamaba seguir las ideas judías. Si él no quería judaizar, tenía que poner nuevas ideas para ese nuevo reposo, ¿correcto? Ya no podía llamarse más Shabbat, tenía que llamarse el venerable Día del Sol. Y así fue como le llamó. Ahora, más adelante, en el año 538, se reforzaría esta idea por parte del papado, de la Iglesia, para que ahora el sábado, o mejor dicho, el domingo, tuviera las restricciones del sábado. Increíblemente ahora al domingo se le empezaron a introducir ideas de guardarlo al estilo judío. No tenía ningún sentido. Si Constantino había dicho que no había que judaizar con el sábado, entonces lo que estaban haciendo estos era judaizar con el domingo, porque le estaban poniendo las restricciones del sábado. Eso es una inconsecuencia. No va de acuerdo con los principios que fueron establecidos por Constantino cuando se aplicó el día domingo como día del Señor. Muy bien, pero eso no es todo. Estas ideas fueron cobrando más fuerza cada vez hasta que en el 538, finalmente ya el domingo tenía las restricciones del sábado, sorprendentemente. Y durante 1260 años hubo un antisemitismo de parte de la Iglesia Católica Romana contra los judíos. ¿Por qué? Porque se supone que los judíos judaizaban y había que deshacerse del judaísmo. No obstante, robándole las creencias al judaísmo. Increíble, bueno, cosas que se dan, pero que cada quien tiene que razonarlas por sí mismo. Ahora,
Pasa este tiempo de los 1260 años y según la profecía bíblica, se levantaría al final de los 1260 años un nuevo poder. Ya no en el viejo mundo donde se levantó Roma papal. Apocalipsis 13, 11 y 12 nos dice que se levantaría una segunda bestia, otra potencia, y que esta potencia ahora tendría características específicas que vamos a leer a continuación. Después vi otra bestia que subía de la tierra, ya no sube del mar como la primera de en medio de las naciones que estaban en combates, como dice Daniel 7, 2 y 3. Subía de la tierra, un lugar pacífico y tranquilo, según lo que se desprende de los textos bíblicos que hablan acerca de lo que es la palabra tierra en Jeremías 4:23, en Génesis capítulo 1, 2, que menciona que la tierra es un lugar tranquilo y vacío. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, dice, pero hablaba como dragón. Estas características se daban a esta nueva potencia que ya iba subiendo de la tierra para cuando cayó el papado, que hemos leído hasta el versículo 10, hasta 1798, pero para esa fecha ya estaba subiendo esta segunda nación que iba a ser una potencia mundial. La única nación que estaba ascendiendo por ese tiempo y que se convertiría en una gran potencia son los Estados Unidos de Norteamérica. A ningún otro país se puede atribuir estas características porque todas van en acorde con lo que es esta nación, como vamos a ver a continuación. Ahora no voy a explicar simplemente cada una de estas partes, sino voy a dejar que el espíritu de profecía declare cómo iba a ser esta nación, cómo se iba a levantar y en qué iba a terminar. Por eso titula Estados Unidos en la profecía. Obviamente, ahora solamente vamos a avanzar la mitad del tema y más tarde vamos a continuar con la otra mitad. Primero ahora estamos poniendo las bases para mostrar el por qué esta nación representa a los Estados Unidos y cuál es la profecía que se da en base a esta nación y lo que le espera al futuro. ¿Bien? Vamos a las citas del espíritu de profecía. ¿Qué cosa creían los adventistas del séptimo día desde sus inicios? Ahora hay muchos adventistas que están apostatando de esta creencia, ¿no? Nuestra creencia en el mensaje del tercer ángel era la base, la raíz del adventismo del séptimo día. Sin esta creencia del mensaje del tercer ángel nadie es adventista, porque adventista solo es el que proclama esta verdad, debido a que adventista es el creyente de la segunda venida de Cristo y el mensaje del tercer ángel es el que anuncia la llegada del fin y la segunda venida de Cristo. Así no hay otro mensaje que pueda anunciar esto, ¿no? Decir simplemente a la volada, yo voy a predicar que Cristo viene porque el texto bíblico dice vendrá por segunda vez en Hebreos. No, este es el mensaje que anuncia la segunda venida de Cristo. Lo demás solo menciona que habrá una segunda venida de Cristo, algo que predicó Enoc desde sus tiempos, ¿eh? Así que entonces una cosa es que se mencione la segunda venida de Cristo y otra cosa es el mensaje que va a anunciar esa segunda venida de Cristo específica y que va a decir las características que mostrarán su segunda venida. Así que centrémonos siempre cuando tengamos que hablar de Biblia. Muy bien, la segunda bestia, los Estados Unidos. ¿Qué dice el espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 26? Bajamos un poquito, estamos corriéndonos, al revés, regresemos, ahí está, ahí nomás. Y aquí se presenta otro símbolo, dice el conflicto de los siglos. El profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto que estoy leyendo es lo que los pioneros adventistas creían cuando se levantaron como iglesia. Sobre esta creencia fue que se basó la iglesia. Sin esta creencia el adventismo no sirve para nada, así de sencillo. Cualquiera que diga adventismo sin el tercer ángel te está mintiendo, te está engañando. Hay muchos que se han abierto iglesias con el nombre adventista del séptimo día, sí, y hasta incluso dicen que son de la organización, sorprendentemente, ¿no? Pero no lo son. ¿Por qué? La prueba de que estás dentro de la organización adventista es que proclamas el tercer ángel, ¿correcto? Cualquiera no puede llamarse de la organización adventista. Hay pastores que trabajan en misiones, asociaciones, divisiones y uniones, y hay instituciones incluso que dicen ser adventistas, que están patentadas con ese nombre, desgraciadamente,
pero no lo son. Se dicen ser judíos, pero no lo son. Son sinagoga de Satanás, porque no proclaman el mensaje del tercer ángel. La única prueba de que se es de Cristo es predicar el tercer ángel. El que no predica el tercer ángel, si quiere que crea que es del pueblo de Dios, es libre para creer lo que quiera. Satanás creyó que era Dios también. Eso no prueba que sea de Dios, en absoluto, 0%. La única prueba es la identificación. ¿Cuál? Tercer ángel. Así como en el mundo se piden identificaciones para cada cosa, en las empresas o de parte del poder militar, cuando se está en algún conflicto o cualquier otra cosa, para poder ser reconocido con tu licencia, la licencia dentro de la iglesia no es un papelito, no es un photocheck, es el tercer ángel. Así se reconoce al adventista del séptimo día. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Más aún sigue diciendo el espíritu de profecía. La historia de cómo los pioneros creían en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Así, lo que estudiamos hoy de la profecía es lo mismo que habían estudiado los pioneros, ¿no es cierto? Y creían igual. Todo lo que vamos descubriendo y presentando, de pronto vemos que ellos ya lo habían escrito. Quiere decir que esta es la verdad que siempre hemos creído. Más aún, ¿qué son los cuernos?, dice el espíritu de profecía. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos, semejantes a los de un cordero, representan juventud, inocencia y mansedumbre. Es decir, cuando le están creciendo los cuernos al animal, al cordero, representa que ese animalito es joven, ¿correcto? Ahora, no significa aquí todavía que cada cuerno sea esto, porque acá se mencionan 3 cosas, no son 3 cuernos los que tiene la nación. Fíjate lo que dice, ¿no? Esto representa juventud, inocencia y mansedumbre, ¿correcto? ¿Por qué? Es por la representación del crecimiento de los cuernos, pero todavía significa más. ¿Qué más dice? Y mansedumbre, sigue dando más rasgos del carácter de los Estados Unidos, de Norteamérica. Rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal de la Iglesia Católica, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Ahí están los 2 cuernos, ¿no? El fundamento de esta nación con su libertad civil y su libertad religiosa. Las 2 grandes libertades que caracterizan a esta nación americana. Muy bien. Más aún, declaración de la independencia de esta nación. Veamos ahora un poco de historia, ¿ya? ¿Para qué? Para que entendamos qué cosa era Estados Unidos cuando nació y por qué se le representa con estas 2 libertades que iban a llevar un símbolo más profundo todavía. Vamos a ver. Declaración de la independencia. Dice acá. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia que hace resaltar la gran verdad. En esta nación se enseñaba esto. Escúchalo bien, ¿ya? Para que esto lo entiendas. La gran verdad de que todos los hombres son creados iguales. Estos son los ideales de la nación americana cuando se levantó. Sigue diciendo más. Y poseen derechos inalienables, no negociables, a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Esto era estricto cuando llegaron los padres peregrinos a los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos, como eran creyentes de la palabra de Dios, temerosos de Dios, mucha gente de esta buscaba que a través de la legislación se pudiera mostrar
el carácter de esta nación, que Estados Unidos era aquello que sus leyes declaraban. Tal es así que ellos tomaron la idea del republicanismo para poder conducir la nación. Algo que no necesariamente tiene que ver al 100% con un partido republicano que sea simplemente cuestión de partidos, ¿no? Sino, estas eran las ideas republicanas al inicio de la nación. De tal manera que el republicanismo hacía reconocimiento de que los que tuvieran que liderar en la nación, los que tuvieran que ahora dedicarse a llevar adelante a esta gran potencia, iban a ser personas conscientes de la justicia, de la palabra de Dios, de la verdad. Debían de ser personas que no fuesen avarientas, que no fuesen amantes de las búsquedas de las riquezas porque corromperían a la nación. Como hemos visto en estas últimas décadas en varias naciones y también en la nación americana, ¿no? Donde se han visto otros partidos que han estado dominando con sus ideas, pero se ha encontrado una tremenda corrupción que han dejado, ¿no? Incluso el presidente ahora de los Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que ha encontrado cantidades de asuntos de corrupción en la nación. Sorprendente, ¿no? Hemos visto el caso Said nada más en estos días, ¿no? Todas las cosas que se han estado desarrollando a través de estas instituciones que han estado trayendo pues cantidad de corrupción, pero mucho más. Pero ahora, al inicio, se había declarado que las personas que se dedicaran no tuvieran apego por las cuestiones de la avaricia, sino que fuesen personas honestas, que se preocuparan por el desarrollo de cada individuo en su nación y porque todos pudieran progresar y prosperar de tal manera que les vaya bien, todo bajo las estrictas reglas de ser personas honestas. Increíble, ¿no? Y la honestidad estaba relacionada entonces para muchos de ellos con los principios de la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces el protestantismo tenía bastante fuerza en esta nación debido a que habían visto la forma dictatorial y autoritaria de parte del papado durante la Edad Media y no querían continuar con ese mismo sistema. Entonces buscaban que se establecieran leyes bien hechas, de tal forma que no pudieran inclinarse ni a derecha ni a izquierda, sino que se mantuvieran dentro de estos ideales republicanistas con que inició esta nación. Pero sigamos leyendo, sigamos viendo lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Porque recuérdese que todo esto está escrito muy cerca al tiempo en que se independizó esta nación, ¿no es cierto? Más aún, que todos los hombres son creados iguales, poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Esto era una llave, ¿no?, segura para la prosperidad de la nación. Que se hicieran leyes y que se las hiciera cumplir esas leyes en base a lo que la ciudadanía aceptaba acerca de esas leyes. Eso era maravilloso, ¿no? Donde todos ahora entendían que realmente eran seres humanos y que entre todos podían llevar adelante esta nación si tenían los ideales honestos como todos los demás que buscaban el gobierno y los que seguían en la nación. Maravilloso. Más aún, seguimos leyendo. Además fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿Qué te parece? Así que esta nación se levantó bajo las creencias de Dios. Eso era lo maravilloso, ¿no? Dentro de las cosas seculares, el republicanismo, y dentro de las cosas espirituales, el protestantismo, que fueron las bases de esta nación. Es decir, esta nación no puede cambiar su ideal protestante por ningún motivo. Así que el protestantismo puro, que había salido de las persecuciones papales, era el que tenía los principios basados en la Santa Biblia. Eso era maravilloso. Y por eso estos personajes, cuando entraban
a tener que tomar cargos eran personas temerosas de Dios y querían hacer lo mejor. Así como cumplían los mandamientos de Dios de su palabra, querían que también se cumplan los mandamientos establecidos para la nación. Ya que el mismo salmista David había escrito, ¿no? Salmo 119, 125, 26, donde declara: porque he guardado tus mandamientos, aprendí a guardar los mandamientos de todas las cosas. Muy bien, sigue diciendo más la historia. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad, es decir, aquellos que eran perseguidos, maltratados por ser cristianos, los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Vale decir, todos estos fueron los que poblaron a la nación americana, aquellos personajes que eran perseguidos y oprimidos por sus creencias espirituales, por las cosas que creían de Dios, ¿no? Así fue como estos fueron fondeando, millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra, escribían nuestros pioneros en su tiempo. Sin duda los Estados Unidos habían llegado a florecer tanto por esa época que llegaron a ser reconocidos como la nación protectora de la libertad pura, de la libertad civil y religiosa, donde todos tenían una oportunidad de poder hacer conocer sus ideas, de poder buscar el desarrollo de la nación y de poder contribuir con su espiritualidad a ser poderosa y fuerte a esta nación sin corrupción. Interesante. O sea, se demostró que una nación sin papa y sin rey podía ser una nación poderosa por el conocimiento de la verdad de Dios. Así los Estados Unidos se convirtieron en esa nación donde Dios mismo se alegraba por tener un sitio de refugio para su pueblo. Tal como decía la profecía, la tierra ayudó a la mujer, abrió su boca de las persecuciones de la Inquisición y entonces trajo paz y tranquilidad al pueblo de Dios para que pudiera florecer el protestantismo. No obstante, esta nación iba a tener una decadencia y la profecía estaba indicando lo que venía para poder ser advertidos. A Nabucodonosor en una ocasión Daniel le había advertido: mira, rey, has tenido un sueño, una profecía. Yo te aconsejo que te mantengas en justicia para que estas cosas no te sucedan. Mientras Nabucodonosor obedeció, todo estaba bien. Cuando Nabucodonosor desobedeció, la Biblia dice que se convirtió en un ser irracional. Asimismo, esta nación, como potencia, debía de buscar permanecer en los principios con los cuales se inició. Porque si Dios estuvo con esta nación en sus inicios por la forma de comportamiento que llevaba, las leyes que tenía, eso significa que Dios aseguraba que mientras eso estuviera ahí, Él seguiría con esa nación y que no abandonaría a su pueblo mientras hiciera su voluntad. Seguimos leyendo. ¿Qué más nos dice esta historia de los Estados Unidos? La segunda bestia habla como dragón, pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón. Esto sí es tremendo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, es decir, llega a hacer lo mismo que hizo la primera bestia. Y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Interesante. Sí, la profecía ahora nos está mencionando que una vez que se restaurara la herida de la bestia, de la primera bestia del papado, es decir, que éste volviera otra vez a levantarse, habría el peligro de que esta nación llegara a hacer alianzas con la primera bestia. Ahí estaba el peligro. El que hable como dragón no es porque la nación en sí misma solita se iba a volver con voz de dragón, sino que el peligro iba a ser que llegara a coquetear con la primera bestia y llegara a hacer lo que hacía la primera bestia. O sea, había que tener cuidado de no repetir las cosas que hacía la primera bestia. Esa era la advertencia que se estaba dando y se sigue dando hasta el día de hoy. Para que no terminase hablando como dragón,
ya que la primera bestia, Apocalipsis 13:4, nos dice lo siguiente. ¿Cuál fue el error de la primera bestia? Mira de esto. Apocalipsis 13:4 para entenderlo. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Fíjate lo que había pasado acá. Esta primera bestia, el sistema del papado, había llegado a aceptar la autoridad del dragón. Ya no siguió los principios de la Biblia. Ya no siguió los principios una vez dados a los santos, sino que ahora el sistema del papado había conciliado con el sistema del dragón. Había hecho una alianza con los poderes políticos, pero todavía paganos. Y entonces estos poderes paganos comenzaron a introducir sus ideas falsas de apostasía contra la verdadera religión cristiana, hasta que en los días de Justiniano, ya mezclado con el paganismo este hombre, le dio todo el poder y la autoridad a Roma papal, ¿no? Ya el poder del dragón venía desde los tiempos de Constantino, no olvidemos, que ya iba introduciendo la autoridad a la iglesia, hasta que finalmente, en los tiempos de Justiniano, se le entrega todo ese poder y autoridad al sistema del papado para corregir a los herejes. Y resultaba que en ese tiempo, los que iban a ser llamados herejes iban a ser los buenos. Y los que eran herejes de verdad iban a ser ahora los buenos para la Iglesia Católica. Increíble. Mientras que los buenos que eran para Dios serían ahora tildados de herejes. O sea, todo al revés, ¿no? Pero en fin, resulta que cuando la Iglesia del papado llega a hacer este tipo de alianza con el dragón es cuando se malogró. Así que había que cuidarse de que el dragón se vaya a meter en los Estados Unidos de Norteamérica, puesto que la profecía decía, tengan cuidado porque esta bestia que tiene 2 cuernos finalmente hablará como un dragón. Eso era una advertencia. Recordemos que las profecías son advertencias y que luego cuando se cumplen solamente cuando son las advertencias negativas para el lado malo, para su destrucción, y para el lado bueno, para su bendición. Así que la lucha es lo que le interesa a Dios, la búsqueda de permanecer en lo justo, y siempre habrán quienes buscarán la justicia. A ellos se les promete todo el beneficio para que incluso durante su periodo todo vaya bien. En fin, pero sigamos leyendo. Sigue diciendo más. Vamos avanzando un poco más. ¿Cómo habla una nación? Aquí está por qué dice que habla como dragón. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Interesante. O sea, iba a haber algo malo dentro de la nación. La corrupción iba a empezar a entrar. Estaba profetizado y había que cuidarse de la corrupción y había que contraatacar a la corrupción. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Es decir, de allí de donde van a salir las leyes y se las va a hacer cumplir. Ahora, el poder ejecutivo, aquí no está mencionado por Elena de White, porque el poder ejecutivo es el que va a ver si acepta las propuestas que se hagan de parte de estos departamentos. Y se nos dice que hay que cuidar esos 2 departamentos, esos 2 poderes, porque entonces la corrupción podría levantarse de allí. El presidente debía de estar atento a que no vaya a ser que aquellos que legislan, que proponen, que dicen cómo se tiene que llevar el gobierno, vaya a ser que introduzcan algo que no coincida con los principios originales de la Constitución norteamericana. Esa es la advertencia que se está dando a través de la profecía. Y eso es lo que se estaba diciendo desde ese periodo. ¿Qué más? Vamos a seguir leyendo. Pues todo esto se viene cumpliendo, ¿no?
Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Ah, interesante. O sea, debemos de centrarnos en esos actos de la nación, que son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. O sea, hay que poner los ojos en esos dos lugares. ¿Para qué? Para poder ver qué se está legislando, qué se está pidiendo que se haga. Y una vez que se vea quiénes andan en corrupción en esos dos sectores, limpiar ese terreno. ¿Por qué? Porque es lógico. Muchos intentan limpiar la llave del agua, el grifo del agua que sale ahí en su pileta, y tratan de limpiar el piquito de la pileta, pero no limpian la tubería. Se tiene que limpiar lo demás, ¿por qué? Porque ¿de qué sirve limpiar el pico si todo lo demás está lleno de sarro? Entonces, eso es lo que está diciéndose acá. Se tiene que tener cuidado de los conductos por los cuales van a llegar las propuestas para que sean aceptadas por el Ejecutivo. Interesante, ¿no? Es increíble cómo la profecía advierte al detalle las cosas, ¿no? Para que se tenga mucho cuidado. Y se dice, esto es profecía, miren cómo está diciendo la predicción, ¿eh? Se está sacando en base a lo que dice la profecía. Volvamos a leer, para que captemos esto. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos, porque así se inició, ¿no? Sobre la base del republicanismo, que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón. El dragón, que representa a Satanás, siempre muestra naciones intolerantes, ¿eh? Totalitarias, dominantes, dictatoriales. Ahora, fíjate bien lo que dice acá, ¿no es cierto? Se nos está diciendo que la corrupción partirá de esos dos lugares, el poder legislativo y el poder judicial, que ahí estará metida la corrupción. O sea, está prediciendo. Elena de White, cuando está hablando, está prediciendo para el futuro en base a lo que dice Apocalipsis 13. Estos primeros pioneros adventistas que proclamaron estas profecías, las declararon en base a lo que dice Apocalipsis 13 de lo que vendría en el futuro. Más aún, seguimos leyendo. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Nótese que esto viene por la corrupción, ¿ah? Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Interesante, fíjate bien lo que está diciendo, ¿ah? El hecho de que estos dos departamentos o poderes legislen y soliciten a la autoridad máxima, al Ejecutivo, ¿ah?, que aplique lo que están pidiendo ellos cuando hay corrupción, hace que se imponga en medio de eso leyes que quiten la libertad de esa nación. O sea, el peligro va a estar en no asegurarse de qué cosa es la corrupción. Ahora, ¿en base a qué vamos a hablar de la corrupción? Obviamente la corrupción va a ir en contra de los principios originales que se establecieron por legislación en esa nación. Así que donde se hable o se solicite algo contrario a la libertad civil y a la libertad religiosa, estaría determinando que hay corrupción. Si hay quienes legislan y dicen, vamos a imponer un deber religioso contrario a lo que decía la Constitución al origen, eso se llama corrupción. ¿Ah? Ahora, eso no es todo. Seguimos leyendo más.
Esto es profecía, son advertencias de la palabra de Dios y el espíritu profético para que podamos ver el panorama futuro y que entremos por el canal correcto para salir victoriosos. La victoria solamente está en base a las predicciones de Dios. Dios le decía en su pueblo en el pasado, harás esto, esto y esto y ganarás a tus enemigos. Así Dios peleaba por ellos, porque las batallas son de Jehová, dice David. Así que está hablando un gran rey que fue vencedor en todo, porque siguió como Dios le decía las cosas. Muy bien, seguimos leyendo. Lo que significa hasta aquí es que se va a implantar algo en favor del papado. El peligro de hablar como dragón. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia, es lo que acabamos de decir. Contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, es decir, ningún religioso católico o protestante debía de hacer uso del poder civil. Así son las bases de esta nación. Eso la hace sumamente poderosa, invencible, imposible de rebatir y combatir. ¿Por qué? Porque es un equilibrio perfecto cuando se cumple esto. Qué bonito, ¿no? Sigamos leyendo. ¿Qué más dice acá? Mira, estos son los secretos para la prosperidad de la nación. Más aún dice acá. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Es decir, para nada el gobierno se va a meter en lo que tenga que cumplir o no cumplir una religión. Es libre. ¿Por qué? Porque el poder civil respeta al poder religioso. Los dos son un par de caballeros. Ya hemos hablado de eso, donde ambos se respetan mutuamente y mientras mantienen el respeto, la fiesta marcha en paz. Donde uno de los dos se falte al respeto, inmediatamente empieza la revolución. No hay otra forma. Los reclamos. Entonces, para evitar que eso pase y todo marche en paz, solo hay un camino: que estos dos caballeros se respeten bien, completamente, con toda la cortesía del caso, la educación, la ética, etcétera, todo lo que quieras. Muy bien, sigue diciendo más. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Es decir, tú no tenías que ser de una religión específica para ser aceptado o rechazado en los cargos públicos de la nación. Tú eras aceptado con la religión que tuvieras, ¿correcto? No había nada de prohibición en cuanto a tu creencia. Nadie te podía venir a decir acá, no metas tu vida, no metas su creencia. Nadie, porque todos eran inteligentes entonces. ¿Ah? La corrupción es la que trae lo opuesto, la ignorancia, la brutalidad, el contrarrestar las otras ideas tratando de desprestigiarlas, ¿no? Eso es el lado opuesto. Muy bien, eso es corrupción. Seguimos leyendo. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Mira lo que está diciendo, ¿eh? Solo en flagrante violación, es decir, abierta ya, y todo ahí clarísimo, ¿no? Estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Así que tiene que tener mucho descaro la corrupción para querer introducir algo que claramente la Constitución destaca que no debe pasar. ¿Ah? Fíjate que simplemente lo que hemos visto en estos últimos años en esa nación, ¿no? Desde los tiempos de Bill Clinton, cuando en 1996 este presidente
quiso imponer deberes religiosos para las escuelas, que estaba prohibido orar. Tú no podías orar fácilmente. Entonces eso significaba que quería formarse una imagen de la bestia en ese lugar. No puede imponerse un deber religioso, por favor, a través del gobierno para poder decir que si tu conciencia debe orar o no debe orar. Nada tiene que ver. Más adelante, cuando se trató de apoyar las ideas sobre el aborto, ideas que partían más de la Iglesia Católica Romana que de otra cosa. Entonces hay peligro de estos puntos. La Constitución, la legislación, las leyes de la nación, el gobierno debe tener cuidado de que no se imponga ningún tipo de idea religiosa. ¿Por qué? Porque eso le corresponde a la Iglesia. Eso es usurpación de función del otro lado, del otro caballero. Es quererle decir al otro caballero, sabes que soy más inteligente que tú, por tanto te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas. Si no puedes, las hago yo. No, el otro caballero inmediatamente le va a decir, ¿tú qué tienes de importante? Tú no eres nadie. Yo sé lo que tengo que hacer. Respeta pues si quieres que te respeten. Entonces habría una lucha de poderes. Y eso no puede pasar. Mientras cada uno de estos caballeros estén sentados en sus tronos, dirigiendo lo que les corresponde, haciendo su trabajo, cumpliendo su deber, todo marcha en paz. Así de sencillo. O sea, la paz es un resultado, no es un sentimiento. Entiéndase bien. Seguimos leyendo. Más aún dice acá. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. Interesante. Es decir, ahora hay que cuidarse. Estos dos poderes deben de ser bien vistos para que no se cometan errores. Cuando digo bien vistos, digo, debe analizarse las propuestas, porque no vamos a evitar las propuestas, pero debe analizárselas bien para que no vaya a chocar con ninguna cosa con la cual el barco se vaya a hundir. Acuérdate del Titanic. Así que entonces, eso es lo que puede llegar a pasar con la gran embarcación de una potencia mundial. Sea lo que sea, la figura del Titanic solo muestra lo que nos contaron. Lo que haya pasado después, en realidad, eso es otra historia. En fin, seguimos leyendo. Más dice, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo. Y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Sin duda, aquí es el pueblo el que va a empujar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Se le pide a todos los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia. Es decir, que sea aceptada esta propuesta legislativa de una alianza político-religiosa. Es decir, donde la Iglesia pueda tener injerencia sobre el gobierno. Vamos a ver. La imagen de la bestia. Hablemos de ella para entender. ¿Pero qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos. Y es una imagen de la primera bestia, es decir, es un reflejo del papado. Va a actuar como el papado, en otras palabras. Por eso imagen, ¿no? Tu imagen que se representa en el espejo. Es igual a ti. Entonces así va a ser. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se formó el papado? Por ahí vamos a ir ahora. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Vamos a ver. ¿A qué se le llama bestia para poder entender la imagen de la bestia, la copia? ¿Cómo se dio la primera apostasía en la iglesia primitiva? Vamos a ver. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, es decir, la iglesia pura, la que tenía la verdad que los apóstoles dejaron, al apartarse de la sencillez del evangelio, es decir, ya no seguía lo que decía el escrito, y al aceptar costumbres y ritos paganos, es decir, se empezó a mezclar con los mundanos. Por querer ganar a los mundanos se mundanarizó. En lugar de jalar a los cristianos, se fueron con los mundanos, se fueron con ellos, ¿no? Interesante. Perdió el espíritu y el poder de Dios, porque el espíritu y el poder de Dios están en su palabra.
Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo con el poder de su palabra curaba a los enfermos, sanaba, de todo hacía. El poder está en su palabra. Sigue diciendo más. Y para dominar las conciencias, como ya no enseñaba el Evangelio, que es el que mantiene a la conciencia santa pura, entonces ellos querían ahora controlarla. Eso se llama querer buscar la imposición, uno, por el humanismo, el moralismo y el legalismo. Así de terrible era la situación. Tal es así que entonces dejaron la Biblia de lado. Tú no puedes querer que la gente se porte bien con tus enseñanzas, con tus ruegos o con tus imposiciones. Eso no sirve para nada. Cuando la Iglesia Católica dejó la Biblia de lado y no conducía a las gentes con la Biblia, ahora ella buscó su propio derecho, sus propias leyes, su propia justicia social para querer que la gente pudiera someterse por medio de todas estas enseñanzas, partidas de ideas filosóficas, platonescas, aristotélicas, etc., y llevando por el ideal de los llamados padres de la Iglesia, ¿no es cierto? Interesante, que muchos de ellos comenzaron a desviar muchas cosas. De eso vamos a hablar en otro momento. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil, entonces, la Iglesia Católica. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines. Una imagen del papado, es decir, hacer otro papado en los Estados Unidos, sería lograr que la Iglesia tenga injerencia sobre el Estado, así de peligroso. Muy bien. Y se servía para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. La herejía era un concepto muy personalizado entonces por la Iglesia Católica, ¿no? Llamaba herejes a los que ella quería llamarles herejes, no porque lo fueran, sino porque ella puso sus reglas de qué cosa era herejía. Ya no era la Biblia la que decía quién era hereje, ahora era la Iglesia la que decía, ¿no? La institución, el clero, lo que ahora podría llamarse el sínodo, ¿no? Todo el sinodal. En fin, seguimos leyendo. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Ahora, uno de los mayores peligros es pensar que el hombre es más inteligente que Dios. Cuando la Biblia se hace de lado, ¿quién es el inteligente que nos va a decir, sí, pero no es pues todo la Biblia y solo la Biblia? ¿Qué es entonces? ¿Lo tuyo? ¿Quién eres tú para hacerte caso? ¿Tú eres Dios? ¿Qué cosa eres tú? ¿Ah? Entonces, hablo con esa claridad como para poder hacer comprender las cosas. Es decir, nadie puede venir a decirte acá, está bien pues tu Biblia, nadie dice que no, pero más allá de la Biblia también hay cosas importantes. No. Cuando ya te dicen eso, descartando a la Biblia, estos se creen más importantes que Dios. O sea, ¿tú vas a ser más inteligente que el divino? Por favor. Así que todo lo demás está supeditado a lo que dice la Biblia. Donde algo se trata de imponer sobre la Biblia, ya es un síntoma de enfermedad grave, le vamos a llamar así. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo te vas a imponer pues, sobre la Biblia? No tiene sentido. El ignorante de la Biblia ese puede quererse imponer, porque habla barbaridades, porque así se imagina. Pero el conocedor de la Biblia sabe que no hay nada en este mundo que haya superado aún a la Biblia hasta el día de hoy. Nada la ha superado. La Biblia sigue por encima de todo, pero es porque la lee. Porque si tú no la lees y yo te digo eso, tú vas a decir que lo que yo estoy diciendo es apegarme por el lado de lo que yo creo. Y te vas a equivocar, porque yo no estoy haciendo eso. Tú tienes que conocer la Biblia, estudiarla, para saber cuán sabia es, cuánta inteligencia posee y por qué digo que nada se le puede sobreponer a ella. ¿Comprendes ahora? Ahora, hablando de un sistema, porque ahora estamos centrándonos en gente que supuestamente conocía la Biblia, defendía la Biblia, creía en la Biblia y en el Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo podía ser que la Iglesia romana haya dejado de lado la Biblia para tener que legislar con el humanismo, con las filosofías y con las interpretaciones de algunos a quienes llamaban los padres de la Iglesia? No tiene sentido.
En fin, ahorita vamos a ver. Seguimos leyendo. Peligro de la unión de la Iglesia y el Estado. Siempre que la Iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Ese es el mal de la Iglesia, ¿no? Cuando llega a dominar el poder religioso para buscar favores del Estado, el poder religioso se corrompe e inmediatamente trata de hacer cumplir deberes que no necesariamente nacen de la Biblia y que los interpreta a su antojo y a su debida manera. Fíjate, todas las iglesias tienen su forma de creer. Algunos interpretan mal, otros bien, pero cada quien cree lo que quiere, según lo que ellos llegan a entender. Son libres. Pero si ya por medio del gobierno se agarra una sola religión y se dice, esto es lo que se va a cumplir de lo que dice esta religión porque es la más sabia, la más inteligente, inmediatamente has coartado las libertades de los demás. No tiene sentido. Así que ni deberes positivos ni negativos el gobierno puede imponer cuando están relacionados con una religión, porque se estaría oficializando la creencia de esa religión. Y eso no se puede hacer. Entonces el otro caballero, el caballero de la libertad religiosa, se va a levantar y lo va a enfrentar al otro caballero y le va a decir, ¿quién eres tú para meterte en mis cosas? ¿Quién te ha dicho que vengas a invadir mi espacio? Ahora te voy a dar tu puñete en la cara por meterte donde no debes. Y entonces el poder civil y el religioso se van a agarrar a golpes. Y ya sabemos quién va a ganar. El poder religioso ganará al final porque inmediatamente el gran Dios, que es el Señor de estos caballeros, se va a levantar y va a decir, ¿qué cosa? O sea, ¿me quieren quitar a mí de mi lugar? A ver, ¿quién es el valiente? Que venga y que me diga que yo no estoy bien y que él sí está bien. Ven para acá, cíñete como varón tus lomos. Y entonces le va a hacer preguntas como a Job y se va a poner colorado. Por eso, estos dos caballeros deben respetarse. Ellos están puestos no para imponerse el uno sobre el otro, sino para trabajar cada uno en su función. Ni siquiera se les pide ser socios. Simplemente se les dice, cumple tu función y no te metas en la función del otro. Así es como Dios siempre ha operado. A cada quien su función. Y cuando todos funcionan en su función, todo sale de maravillas. Ojalá se entienda eso. Seguimos leyendo. Sigue diciendo más. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. Cada vez que la iglesia se junta con el Estado, ya sea la católica o ya sea las protestantes, el resultado siempre será la misma desgracia. Se terminará siendo intolerante, perseguidor y homicida. Así de sencillo. Más aún, seguimos leyendo. Sigue diciendo la historia. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Es decir, solo tenemos que echarle un vistazo a la historia. El que no conoce la historia está condenado a repetir los errores de ella. Así que cuando echamos un vistazo a la historia del pasado, vemos cómo se corrompió la iglesia. ¿Qué fue la apostasía que se metió dentro de la iglesia?
Y al ver eso, ahora sabremos cuál sería el peligro que asoma para nuestros días. Así que vamos a analizar esto de la apostasía. Vamos a ver. Seguimos leyendo. La apostasía. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, escribió Pablo, porque los hombres, escúchalo bien, ¿dónde empieza la corrupción? Serán amadores de sí mismos. Es decir, solo van a pensar en ellos, se van a olvidar de que existe la tierra y los moradores que hay en ella. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero. Entiéndase esto, por favor. Ahora la gran potencia mundial debe de ver. Hemos visto en los gobiernos anteriores, y esto lo reclama hoy el presidente americano, ¿no?, la corrupción que ha habido de llegar a ser incluso pagos a personas, como ya lo hemos tocado en otro tema, ¿no?, a personas que figuran en planillas y que tienen 250 años, otros que tienen 150 años, otros que tienen 140, 120 años. Es decir, se les sigue pagando a personas que ya ni siquiera existen. Eso se llama corrupción. Instituciones que se han estado aprovechando para utilizar de aquello que los contribuyentes estaban dando para poder fortalecer las otras economías, ayudar a las necesidades en otros países, y todito se estaba yendo a la promoción de ideas que les iban a multiplicar los millones. Eso se llama corrupción. Bueno, eso ya está desenmascarado ahora. ¿Y qué cosa más no se destapará? Entonces, estas cosas nos deben dejar en claro, y una advertencia para quienes ahora están legislando en la nación, para que no se repitan los hechos, porque así como Dios permite que alguien barra con aquellos que hacen lo malo, si se repite a su vez los mismos actos, entonces serán los mismos resultados. ¿Correcto? De ahí que entonces esta nación cumpliría con estos detalles, pero eso no es todo. Pablo sigue hablando, sigamos leyendo. Amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de los que son buenos, es decir, atacan a los buenos, traidores protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. Estas características que nos está dando aquí el apóstol Pablo no son imposiciones religiosas, tampoco es que el apóstol Pablo está amenazando a nadie, sino que esto es una advertencia de que esas características, cuando no son dominadas por aquellos que legislan, de quienes más se tiene que obligar esto, es que resultarán en traiciones entre ellos mismos. ¿Sí? Fíjate en esto. Si dos personas dicen, ¿qué nos importa lo que dice esa advertencia? Total, nosotros nos beneficiamos. Y entre ellos 2 o 3 se ponen de acuerdo. Muy pronto, cuando comienzan a hacer sus fechorías, terminan odiándose entre ellos, denunciándose entre ellos, enjuiciándose entre ellos. Ese es el peligro. O sea, lo que está diciendo la palabra de Dios no es simplemente un ataque de quererse poner en un sitio de decir, mira, ¿sabes qué? O te portas bien o ya sabes, ¿ah? No. Sino, lo que está diciendo la palabra de Dios es, si hay estos síntomas, tienes que entender que hay el peligro de la corrupción y que por lo tanto estos males de estos individuos se desarrollarán hasta que sean indomables.
Lo que no venzas, te vencerá. Así que entonces, la advertencia es solamente para que veas que ya se cumplió en la historia, que ya pasó en los tiempos de Roma, de la primera bestia. Muy bien, así que siempre que se dé estas advertencias, habrán quienes no las quieran seguir, saldrán a luz en su momento. Pero mientras hayan entre ellos hombres que sean fieles al deber, que de veras sean conscientes y quieran hacer la voluntad de Dios, serán bendecidos y multiplicados por Dios. Aunque sean pocos, soportarán la marea, son los héroes. Esos pocos soportarán la marea de la corrupción y por esos pocos habrá todavía bendición. ¿Viste cuán importante es que aunque sea estés entre los pocos? Así de importante es, ¿no? Pero sigue diciendo más el espíritu de profecía. ¿Qué nos dice esta historia? La forma de la piedad más negando el poder de ella. Empero el espíritu dice expresamente, esto ya lo hemos leído, ¿no? No. Que en tiempos venideros algunos se apartarán de la fe, es decir, apostatarán de la fe, renegarán de la fe, dejarán la fe, ya no querrán seguir lo que dice la Escritura, sino sus propias ideas porque se creen más inteligentes que Dios. O simplemente les gusta la mundanalidad. Prestando atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Este es el siguiente paso. Cuando aquellos que permanecen en la corrupción, después de las advertencias que da la palabra de Dios de que los resultados van a ser desastrosos, entonces viene una advertencia más fuerte. ¿Qué cosa? Si tú permaneces en la corrupción, si no haces algo para cambiar y mejorar esa situación, porque Dios te puede ayudar, porque para eso está Dios, ese es su trabajo, para aquellos que entienden el llamado de Dios y dicen, claro, puede ser que haya estado en ese terreno, pero ahora quiero hacer lo correcto, ¿no? Y entiende y se humilla ante Dios. La humildad es lo más bonito que puede ver Dios. ¿Por qué? Porque te hace poderoso, rápido, te hace grande, invencible, así de sencillo. Pero cuando no eres humilde para con Dios, eso es peligroso, porque Dios no puede hacer nada por ti. No porque no quiera, no puede, no le das la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El texto nos dice aquí, ¿qué pasa cuando no se quiere abandonar la corrupción? Sigue leyendo, seguimos leyendo, fíjense lo que dice acá. Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Ahí viene lo peligroso. Cuando tú te mantienes en la corrupción, Satanás inmediatamente utiliza su gente, porque él tiene su gente, sus agentes en esta tierra. Y cuando utiliza esta gente, te va a llevar a creer cosas extravagantes, a lo paranormal. Y te va a hacer creer cosas que él mismo va a fabricar. Idealismos, falsedades, falsificaciones, se va a presentar como ángel de luz. Y no sería extraño que te diga que viene de otro planeta para darte consejos, como que de otro planeta le van a venir a dar consejos a la Tierra. ¿Qué cosa? Los de otros planetas ni siquiera vienen a la Tierra por no contaminarse. No son cochinos. No puedo decirlo más claro. Así que jamás van a venir de otros planetas a quererte hablar, y mucho menos con caras de lagartos. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser que un lagarto, que es un animal, que es irracional, y un ser inteligente de otro mundo va a tener cara de lagarto que aquí, cuando pasas, hasta lo puedes pisar? No tiene sentido. No puede tener cara de reptiles, no puede tener cara de toros, ni de vacas, ni de nada de eso, porque son animales inferiores. Si tuviera que venir un ser, tendría que ser algo mucho mejor. Y mejor no menciono cómo, porque si no lo pueden hacer aparecer. Así que entonces, el ideal es claro. Cuidado, porque Satanás puede llevarte por otro lado. Y si no te lleva por ese lado, te lleva por el otro lado sentimentalista. Y te dice, no, es que la religión de Dios es tanto amor que por más que te corrompas, pides perdón y el asunto se arregla. Y te va a llevar por el otro lado. Y te va a presentar una falsa religión y te va a desviar. Eso se llama la operación del error. Cuando quieres permanecer en la corrupción a pesar de la advertencia. Y es que el problema es
que si tú permaneces en la corrupción, estamos hablando del poder legislativo, judicial, ejecutivo, si tú permaneces en la corrupción ahí, influyes, dañas a otros, ¿correcto? Ahí está la diferencia. Ahora, tus asuntos personales, eso lo arreglas con Dios, porque todos tienen sus luchas. No hay hombre en la tierra que no peque, así dice claramente Salomón, ¿no? Así que esos son asuntos de cada quien como persona. No vamos a estar detrás de él como persona buscándole el mínimo detalle, no. Pero que la corrupción no la introduzca a través del gobierno donde va a dañar, ¿correcto? Que haga sus arreglos con Dios a solas. Hombres de oración son los que deben de estar bajo la dirección de Dios para dirigir una nación. Por eso que se nos dice, ¿no? No votéis por quien no es un creyente temeroso de Dios. Es peligroso votar por alguien que no teme a Dios, puede ser no le teme a nadie. Entonces va a hacer lo que le dé su gana y cuando lo haga ya no vas a poder reclamar. Es decir, votaste por mí. Así que tenemos que tener cuidado. Muy bien, seguimos leyendo. ¿Qué más pasa acá? Y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos serán dejados para que acepten operación de error a fin de que crean a la mentira. ¿Te diste cuenta? Así de peligroso es. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que se vieron en los primeros siglos. Así de sencillo, así de peligroso. Mira, más aún, ¿cómo se unirán las iglesias? Y aquí vienen las advertencias solemnes ya, para que tengamos cuidado. Leyendo este párrafo, lo vamos a dejar, lo demás, para la segunda parte de nuestro tema. Hasta aquí vamos a llegar leyendo este párrafo y viendo cuáles serían los peligros que van asomando dentro de esta nación de los Estados Unidos sobre todo, porque de ahí estamos hablando del futuro de la nación más poderosa de la tierra, a fin de que Dios pueda tener control y que aunque hayan corruptos, aunque gane incluso aparentemente más adelante un estado de corrupción, igual los que fueron fieles están asegurados para continuar el reino más adelante cuando Cristo venga. Sí, ahí hay cosas, hay muchos que no te han dicho todavía lo que viene. Hay algunos que piensan que lo del cielo va a ser una vida tan distinta en el sentido de que ya no van a ocuparse de las labores, que ya no van a haber desarrollo de conocimientos, que no va a haber avances científicos, están soñando, ¿no? Lo que se va a quitar es el pecado. La capacidad del hombre va a seguir siendo desarrollada. Para eso fue creado el hombre, para eso tiene conocimiento. Imagínate tanto tiempo conociendo de números, de todo, y que llegues al cielo y te digan, ya olvídate de todo eso, acá solamente vas a ir, vas a mirar tus frutitas, te vas a sentar y vas a estar comiendo tus uvas todo el tiempo. Sería aburrido ese lugar, ¿no? Sería, mejor no vamos. Imagínate que alguien te diga que tu vida va a ser solamente así, te sientas en tu trono, te traen tus uvas y ahí algunas mujeres te van a estar dando tus uvas todo el tiempo, como creían los árabes, ¿no? Y ahí te van a acompañar, ya está. Y tú vas a estar sin hacer nada, la bienaventurada ociosidad de tu vida. No, qué feo lugar, mueres rápido. El hombre no ha sido creado para estar de ocioso, le gusta el trabajo, le gusta estar en actividad, pues se aburre. Mira, cuando te dan tus vacaciones, el primer día saltas de alegría, la primera semana estás divirtiéndote, la segunda semana ya estás pensando, ya, creo que voy a ir al trabajo, la tercera semana ya dices, ¿cuándo se acaban las vacaciones? La cuarta semana regresas rápido a sentarte tras tu escritorio, no soportas. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado para eso. Te puede parecer la imaginación fantasiosa que no, te puede parecer, eso no es verdad, la realidad es otra. Así que el reino de los cielos va a ser lleno de alegría, de felicidad, porque vas a tener cantidades de actividades para realizar. Nunca te vas a aburrir. Nunca. Así maravilloso va a ser el lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que todos aquellos que se hayan portado bien haciendo lo que era justo, porque es justo, no porque les gusta, no porque les atrae, sino porque es justo, esos van a ser premiados, van a continuar sus labores y van a seguirse desarrollando por las eternidades sin fin. Esa es la promesa del Señor. Por eso lee la Biblia, pues estúdiala para que te des cuenta, ¿no? ¿Por qué crees que dice, habrán reyes y sacerdotes para Dios, para su Padre? Y te habla acerca de muchos edificarán casas, morarán en ellas, tendrán sus huertos. La Biblia te habla acerca del conocimiento de las estrellas, las profundidades de todo el universo, cuando se lo menciona a Job. ¿Qué estás hablando? O sea,
va a haber mucho más. Así que no te quedes con lo de la tierra. En la tierra solamente está la pruebita, nada más, para ver si eres fiel. El que es fiel en lo poco será fiel también en lo mucho. Así que pongámonos, como dicen en el mundo, las barbas en remojo, como lo entiendas, ¿no? Para que no vaya a ser que pierdas pues tus oportunidades. ¿Ya? Leamos ese último párrafo. ¿Cuál sería el problema en esta nación? Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión en asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Es decir, ya en tiempos de los pioneros adventistas, cuando se esté escribiendo esto, se da la advertencia. Muchos creen que no va a haber uniformidad de iglesias en los Estados Unidos, de las iglesias que no siguen la verdad, porque las iglesias que buscan esa uniformidad ecuménica ya son iglesias corruptas. Toda iglesia ecuménica es corrupta con plena seguridad. Averíguate las cosas que pasan. Ni el pueblo de Dios se libra. ¿No te has dado cuenta que ahora en estos días nomás se le ha quitado el apoyo a organizaciones dentro de nuestra iglesia que supuestamente eran para beneficiar al pobre y al necesitado? ¿Ah? Y que ahora se está queriendo forzar a la población de la iglesia a tener que reponer esa cantidad de dinero que ahora ya no le van a dar como apoyo. Y si el pueblo de Dios no se libra, imagínate cómo están los demás. Así que por favor. Entonces, no hay que ecumenizarse para nada porque la corrupción inmediatamente nace allí, porque se buscan otros intereses. Hay que permanecer en la fe una vez dada en los santos, es decir, la palabra de Dios, no separarse de ella. Y mientras se siga así, todo marcha sobre ruedas. Aunque cada iglesia esté separada de otra, descubrirán la verdad por la verdad. Y lo bueno es que entre iglesias se predican, hasta chocan, a veces discuten. ¿Y qué? Si gracias a eso es que nace la luz. Y finalmente encuentran un punto en el cual armonizan y se dicen hermano. Eso es lo bueno. Mientras las iglesias permanezcan soberanas, hay esperanza de que la luz siga creciendo. Y al final, a medida que avancen, alcanzarán la luz. ¿Por qué? La promesa es esta. Porque así como las aguas cubren el mar, así también la palabra de Dios cubrirá toda la tierra. Ese es el amor de Dios. Bien. Entonces, ahí quedamos con las iglesias que buscan uniformidad. ¿Cómo ha venido dándose eso desde los tiempos de esta advertencia? Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude a que todo lo que hemos aprendido hasta aquí pueda quedar grabado en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a suplicarle al Señor que nos siga haciendo entender las cosas que vienen. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra en nuestra mente y en nuestro corazón, a fin de que el mundo, Señor, pueda conocer que somos un pueblo que busca hacer tu voluntad. Danos la fuerza necesaria para poder vencer, Señor, aún las cosas que nos quedan y terminar nuestra preparación. Bendice a todo tu pueblo en toda la faz de la tierra, bendice a tu obra para que sea terminada lo más pronto posible y millones de personas más puedan tener la oportunidad de participar de la gloria eterna. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy hemos aprendido un hermoso tema más. Así que dale like, viralízalo. Ya sabes que estamos en las redes sociales y participa, por favor, a través de ellas. Estamos en X, estamos en Instagram, YouTube y Face. Así que haz que todos tus amigos conozcan la verdad. DRC Noticiero, la página de las noticias. DarioRa.com, la página de la sabiduría. Y también estamos en Yape y Patreon para que puedas dar tu aporte a fin de que esta obra pueda seguir avanzando. Y si quieres hacerlo internamente, bienvenido seas para poder terminar la misión que el Señor nos ha encomendado. Dios te acompañe y te bendiga. Un feliz sábado. Amén.